Es 11 de julio de 2015. La tarde cae sobre el Estado de México, y en el interior de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, todo parece rutinario. A las 20:52 horas, un prisionero entra en el área de la ducha de su celda. Para los guardias, aquello no es nada fuera de lo común, es parte de la rutina diaria. Sin embargo, segundos después, el hombre se pierde del campo de visión de las cámaras. Pasa un minuto, luego 5, después 10. Algo no encaja. Los custodios deciden abrir la reja. Cuando entran, el impacto es inmediato, la celda está vacía. El recluso ha desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. La explicación se esconde justo bajo sus pies. Detrás del pequeño espacio de la regadera, existe una compuerta secreta que conduce a un túnel subterráneo. El hombre que acaba de burlar a un estado entero no es un criminal cualquiera. Es el líder del cártel de Sinaloa, el narcotraficante más buscado del planeta. Su nombre, Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo. ¿Se trata simplemente de un criminal despiadado, o de un estratega capaz de desafiar a gobiernos y potencias internacionales? Es necesario volver atrás, al origen de su historia, a los primeros pasos de un hombre que pasaría de la pobreza extrema a convertirse en uno de los capos más temidos y poderosos del mundo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, una pequeña comunidad escondida entre las montañas de Badiraguato, en el estado de Sinaloa. Una tierra árida, de caminos de terracería y casas de adobe, donde la pobreza era la norma y las oportunidades casi inexistentes. Su padre, Emilio Guzmán Bustillos, era un campesino que se ganaba la vida cultivando maíz, frijol, como muchos en esa región olvidada, también amapola para el mercado clandestino del opio. Se trataba de un hombre rudo, distante, con fama de violento y alcohólico. Las historias que se cuentan de él hablan de un carácter duro, incapaz de mostrar afecto. En un ambiente así, Joaquín aprendió desde muy pequeño que la vida no ofrecía concesiones, que sobrevivir significaba luchar todos los días contra la escasez. Su madre, María Consuelo Loera Pérez, representaba el lado opuesto. Una mujer de fe profunda, trabajadora, que trató de mantener unida a una familia numerosa en medio de las carencias. Se dedicaba al hogar y a criar a sus hijos, intentando darles disciplina y valores, aunque el entorno donde crecían los empujaba hacia un camino muy distinto. Joaquín fue el mayor de varios hermanos. Desde niño mostró un carácter ambicioso y una marcada inconformidad con la vida de campesino que había llevado su familia por generaciones. Mientras otros aceptaban la pobreza como destino inevitable, él parecía obsesionado con encontrar una salida, una forma de ascender en un mundo que lo condenaba a la marginación. La escuela nunca fue prioridad. Apenas alcanzó el 3er grado de primaria. Pronto dejó los estudios para trabajar en el campo, primero junto a su padre y luego de manera independiente. Según cuentan quienes lo conocieron en esa época, era un joven callado, de pocas palabras, pero observador y calculador. Con apenas 10 años ya vendía naranjas y dulces en las calles para ganar unas monedas extras, y a los 15 comenzó a involucrarse directamente en el cultivo de marihuana y amapola. El contraste entre la dureza de su padre y la devoción de su madre marcó su personalidad. De uno heredó la disciplina férrea y la ausencia de miedo frente a la violencia, de la otra, la capacidad de proteger y mantener un círculo cercano, lo que más tarde aplicaría con sus socios y familiares en el negocio del narcotráfico. La familia Guzmán Loera creció dispersa en la sierra. Algunos de sus hermanos, como Aureliano Guzmán, alias El Guano, también se involucraron en el narcotráfico y llegaron a ocupar papeles clave en la organización. Otros intentaron mantenerse alejados, aunque el apellido siempre los ató a esa herencia de poder y peligro. A pesar de los orígenes humildes, la figura de El Chapo se convirtió en un referente dentro de su propio clan. Desde joven empezó a enviar dinero a su madre, levantó casas en su pueblo y se aseguró de que los suyos nunca carecieran de lo básico. Ese sentido de patriarca lo acompañaría durante toda su vida, mezclando los negocios con los lazos familiares. La vida personal de Joaquín Guzmán estuvo marcada por múltiples relaciones y matrimonios, muchos de ellos ligados al poder que iba acumulando. Su primera esposa fue María Alejandrina Salazar Hernández, con quien se casó en la década de 1970, cuando todavía era un joven que apenas empezaba a escalar en el mundo del narcotráfico. Con ella tuvo varios hijos,
entre ellos César y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Posteriormente contrajo matrimonio con Griselda López Pérez, con quien también formó una familia numerosa. De esa unión nacieron hijos que más tarde serían señalados por autoridades estadounidenses como figuras dentro de la organización criminal. Pero quizás la relación más mediática fue la que sostuvo con Emma Coronel Aispuro, una exreina de belleza mucho más joven que él, con la que se casó en 2007. Con ella tuvo a 2 hijas gemelas, nacidas en Estados Unidos. La imagen de Emma, acompañando a El Chapo en sus procesos judiciales y manteniéndose leal incluso tras su captura, terminó por convertirla en un personaje público de alcance internacional. Además de sus matrimonios formales, Guzmán fue conocido por mantener múltiples parejas e hijos fuera de sus uniones oficiales, lo que dio como resultado una familia extensa, difícil de contabilizar con exactitud. Se estima que tuvo al menos una docena de hijos reconocidos, muchos de ellos vinculados de una u otra forma al negocio del narcotráfico. Los hijos de Guzmán, conocidos popularmente como los Chapitos, han jugado un papel central en la continuidad del cártel de Sinaloa. Entre ellos destacan Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, quienes tras la captura de su padre asumieron posiciones de liderazgo en la organización, disputando el control con otras facciones. La vida de sus descendientes también ha estado marcada por la violencia y la persecución. Algunos fueron asesinados en enfrentamientos, otros viven escondidos bajo constante acecho de las autoridades. Pero el apellido Guzmán, con todo su peso simbólico, se mantiene presente en el mapa del narcotráfico. Los orígenes de Joaquín Guzmán Loera explican mucho de su carácter. Nació en la pobreza, bajo la sombra de un padre severo y una madre devota. Creció con hambre, con carencias, con una ambición que lo empujó a buscar más allá de los límites de su comunidad. Su vida personal, marcada por esposas, hijos y una familia extensa, no estuvo nunca separada de su imperio criminal. Fue, de hecho, una de sus columnas principales. A Joaquín Guzmán Loera lo apodaron El Chapo por una razón sencilla: su estatura. Medía alrededor de 1,68 metros, bajo para los estándares masculinos de su generación en México. Su complexión era robusta, con hombros anchos y brazos fuertes, consecuencia de los años de trabajo en el campo desde su infancia. No era un hombre de elegancia ni de refinamiento, su aspecto siempre fue el de alguien práctico, acostumbrado al esfuerzo físico, al sudor y a la tierra. Tenía el rostro redondeado, la piel curtida por el sol de la sierra sinaloense y un bigote espeso que lo acompañó durante gran parte de su vida adulta. Sus ojos pequeños, oscuros y penetrantes, contrastaban con una expresión que oscilaba entre la calma calculadora y la dureza intimidante. No imponía respeto por su tamaño, sino por la intensidad de su mirada y la frialdad con la que podía observar a alguien sin pronunciar una palabra. Desde joven, Joaquín mostró un carácter marcado por 2 polos, la dureza y la astucia. Era reservado, hablaba poco, pero observaba mucho. Quienes lo conocieron en sus inicios lo describen como un hombre serio, desconfiado, siempre evaluando a los demás antes de abrirse. Su infancia, marcada por la pobreza y la rigidez de su padre, lo convirtió en alguien que no mostraba debilidades. Aprendió a no quejarse, a no mostrar dolor y a imponer respeto por medio de la disciplina. A la vez, tenía una mente calculadora y pragmática, sabía cuándo utilizar la violencia para infundir miedo y cuándo recurrir al soborno o al diálogo para obtener lo que quería. En los negocios, era meticuloso. Nunca dejaba detalles al azar. Se decía que supervisaba personalmente los cargamentos y que exigía puntualidad y resultados, castigando con brutalidad cualquier error que comprometiera sus operaciones. Esa fama de implacable fue la que le abrió camino en el mundo del narcotráfico, donde sobrevivir dependía tanto de la lealtad como del miedo que inspiraba. La Tuna, el lugar donde nació Joaquín Guzmán Loera, se encuentra en una de las regiones más enigmáticas y temidas de México, el llamado Triángulo Dorado. Este territorio, conformado por la intersección de 3 estados, Sinaloa, Chihuahua y Durango, no solo es un paisaje de sierras abruptas, ríos ocultos y caminos imposibles, sino también la cuna de generaciones de narcotraficantes. Durante mediados del siglo XX, esta región se convirtió en el epicentro del cultivo de amapola y marihuana en México. El aislamiento geográfico,
La pobreza endémica y el abandono del Estado crearon un ecosistema perfecto para que campesinos enteros dependieran de cultivos ilícitos como única forma de supervivencia. Allí, la frontera entre el agricultor y el criminal era difusa. Quienes sembraban amapola podían ser vistos tanto como campesinos necesitados, como engranajes en la maquinaria de un negocio multimillonario. La autoridad gubernamental era escasa. Las carreteras eran pocas, los retenes militares aparecían y desaparecían según conveniencia, y la corrupción se filtraba en cada nivel de poder. Policías locales, soldados y funcionarios recibían sobornos para mirar hacia otro lado, permitiendo que el comercio ilegal creciera sin freno. Era un sistema tácito, los campesinos sembraban, los intermediarios compraban, los capós distribuían y las autoridades participaban como cómplices silenciosos. Pero donde había negocio, había violencia. Las disputas por tierras, cargamentos o rutas no se resolvían en tribunales, sino con armas. En el Triángulo Dorado, la violencia no era un exceso, sino un mecanismo de regulación del comercio. Los asesinatos y venganzas servían como advertencia, como herramienta de disciplina, como manera de mantener un orden criminal paralelo al oficial. En ese ambiente creció Joaquín Guzmán Loera. Para un adolescente de la Tuna, el Triángulo Dorado no representaba solo pobreza, sino también un mapa de oportunidades. Allí aprendió que los hombres que controlaban las siembras y los envíos eran respetados, temidos y ricos en comparación con los campesinos comunes. La estructura de la sierra ofrecía dos caminos: seguir los pasos de generaciones condenadas a la miseria, o arriesgarse a entrar en el negocio que prometía ascenso, dinero y poder. Guzmán, incluso siendo muy joven, ya mostraba señales de impaciencia, ambición y hambre de progreso. No estaba dispuesto a conformarse con lo poco que ofrecía la tierra árida de Badiraguato. Así, sus primeros pasos en la vida adulta fueron humildes, pero directos al negocio del narcotráfico. El joven campesino que vendía frutas en las calles comenzaba a mirar hacia un futuro mucho más oscuro y arriesgado. El joven Joaquín Guzmán Loera comenzó su vida laboral como cualquier otro muchacho de la sierra, cultivando maíz y frijol, cuidando animales y ayudando a su familia en lo que podía. Sin embargo, en el Triángulo Dorado, la línea entre la agricultura de subsistencia y el narcotráfico era tenue. Muy pronto, las siembras de amapola y marihuana se convirtieron en la fuente principal de ingresos para comunidades enteras, y Guzmán no fue la excepción. Se dice que en su adolescencia trabajaba como peón en los campos de amapola, cortando la goma de opio con una navaja, llenando pequeños recipientes con el líquido espeso y pegajoso que luego sería procesado. Era un trabajo agotador, pero mejor pagado que cualquier cosecha legal. Aquellos primeros ingresos le mostraron que el dinero del narcotráfico circulaba más rápido y con mayor abundancia que el de la tierra seca de la sierra. Además de las siembras, Guzmán empezó a aprender la logística del transporte. El terreno montañoso obligaba a los cultivadores a usar mulas, caballos o camionetas viejas para mover la droga hacia escondites temporales. Desde muy joven, Joaquín fue visto como alguien trabajador, discreto y sobre todo confiable, lo que le permitió ganarse un lugar en esa economía paralela. Pero su ambición iba más allá de ser un simple campesino. Tenía una habilidad natural para organizar y para prever los riesgos. No tardó en convertirse en un pequeño intermediario. Compraba marihuana a productores locales, la almacenaba y luego la revendía a traficantes de mayor nivel. Ese espíritu de comerciante, sumado a una disciplina férrea, le empezó a abrir puertas. A la par, Guzmán comprendió que en el negocio no bastaba con sembrar o vender. La violencia era parte integral del sistema. En esos años comenzó a forjar la reputación de hombre implacable. Si alguien le quedaba mal con un pago, simplemente lo expulsaba del trato, y con el tiempo, cuando ya tenía más poder, aplicaba castigos que cimentaron su fama de duro. En esos años también aprendió la importancia del soborno. Con las ganancias iniciales comenzó a pagar a policías locales para que le permitieran mover mercancías sin problemas. Esa relación temprana con la corrupción institucional sería una de sus herramientas más poderosas en el futuro. Entender que con dinero se podía comprar silencio, protección e incluso lealtades duraderas. Poco a poco, el muchacho campesino empezó a transformarse en un joven que destacaba entre sus contemporáneos. A diferencia de otros que gastaban rápido sus ganancias, él las reinvertía. Compraba más cosechas,
hacía tratos con más campesinos y comenzaba a consolidarse como un pequeño operador en la sierra. Eran pasos modestos, pero en la dirección correcta. Guzmán Loera no solo buscaba sobrevivir, estaba construyendo una red, un sistema que lo colocaría en la órbita de capós mucho más grandes. El destino estaba a punto de ponerlo frente a hombres que marcarían su vida para siempre. Entre ellos, Pedro Avilés, considerado el primer gran capo sinaloense, y más tarde, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino. El joven que había nacido en la pobreza pronto encontraría en ellos la escuela criminal que lo lanzaría al escenario nacional. A finales de los años 70, el narcotráfico en Sinaloa empezaba a tomar una nueva forma. Ya no se trataba únicamente de sembrar y vender, sino de conectar directamente la producción con Estados Unidos, el mercado más lucrativo del mundo. En ese cambio de escala apareció una figura clave, Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra. Avilés fue uno de los primeros grandes capós sinaloenses. Visionario y violento, organizó caravanas de avionetas que trasladaban droga a través de la frontera. Su reputación lo convertía en un hombre temido, respetado y envidiado en la región. Y fue en ese contexto donde Joaquín Guzmán Loera comenzó a trabajar bajo su sombra. El joven Guzmán se encargaba de tareas logísticas, asegurar cargamentos, coordinar a campesinos productores y garantizar que los envíos salieran sin retraso. Su carácter disciplinado y su habilidad para resolver problemas le ganaron rápidamente la confianza de Avilés. De aquel capo aprendió algo fundamental. La clave del negocio no estaba solo en producir droga, sino en controlar la ruta hacia Estados Unidos. Ese concepto marcaría toda la carrera criminal de El Chapo. Pero en 1978, Pedro Avilés fue abatido en un enfrentamiento con militares. Su muerte provocó un reacomodo en el mundo del narcotráfico sinaloense, y los jóvenes operadores que habían trabajado con él buscaron nuevas alianzas. Para Guzmán, ese vacío de poder se convirtió en una oportunidad. Tras la caída de Avilés, Joaquín Guzmán encontró un nuevo mentor, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Félix Gallardo, un exagente de la Policía Judicial Federal, tenía una visión mucho más ambiciosa: centralizar el narcotráfico en México bajo una sola organización, el Cártel de Guadalajara. Aquel grupo no solo controlaba la producción en Sinaloa, Durango y Chihuahua, sino también el tráfico hacia Estados Unidos y los contactos con los cárteles colombianos, principales proveedores de cocaína. Bajo su mando trabajaban figuras que más tarde serían gigantes del narcotráfico: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Amado Carrillo Fuentes y, por supuesto, Joaquín Guzmán Loera. Dentro de esta organización, Guzmán fue ascendiendo gracias a su eficiencia. Se encargaba de coordinar cargamentos de cocaína que viajaban en aviones y camiones, siempre asegurándose de que llegaran puntualmente a su destino. Si algo salía mal, era implacable con los responsables. Esa reputación le valió el respeto y el miedo de quienes lo rodeaban. Se cuenta que, cuando un chofer se retrasaba en la entrega de un cargamento, Guzmán aplicaba castigos extremos para dejar claro que la disciplina era innegociable. Ese estilo autoritario y calculador consolidó su imagen de hombre de confianza dentro del Cártel de Guadalajara. Al mismo tiempo, Guzmán comenzó a tejer relaciones políticas y militares mediante sobornos. Comprendió que, sin la complicidad de las autoridades, ningún cargamento llegaría a salvo. Aquella lección lo acompañaría siempre. Con dinero, se podía comprar protección incluso al más alto nivel. El imperio de Félix Gallardo parecía indestructible, hasta que un hecho cambió todo el panorama: el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Ese crimen desató una presión internacional sin precedentes sobre el gobierno mexicano. Las autoridades, forzadas por Estados Unidos, emprendieron una ofensiva contra el Cártel de Guadalajara. En 1989, Félix Gallardo fue detenido, y con él se vino abajo la organización centralizada. El vacío de poder abrió una nueva etapa: la fragmentación del narcotráfico en México. Las viejas rutas y territorios fueron divididos entre distintos capós, dando origen a los grandes cárteles que dominarían las siguientes décadas. Entre los beneficiados estuvo Joaquín Guzmán Loera. Aprovechó la caída de su mentor para consolidar su propia organización, el Cártel de Sinaloa. Lo que había aprendido con Avilés y Félix Gallardo, la importancia de la logística,
la disciplina y el control de rutas, lo aplicaría ahora en su propio imperio. El campesino de la tuna había pasado de cortar goma de opio en la sierra a convertirse en uno de los capós más poderosos de México. Y lo que vendría a partir de entonces sería su consolidación definitiva como figura central del narcotráfico mundial. La captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989 significó el colapso del Cártel de Guadalajara, pero también abrió la puerta a una nueva generación de capós. Los territorios y rutas quedaron divididos entre viejos socios y jóvenes ambiciosos. Entre ellos, Joaquín Guzmán Loera. Guzmán, junto con Héctor Luis Palma Salazar, conocido como El Güero, y más tarde con Ismael El Mayo Zambada, tomó el control de las rutas que partían de Sinaloa hacia la frontera norte. Así nació el Cártel de Sinaloa, una organización que muy pronto se consolidaría como la más poderosa y expansiva de México. Si algo distinguió a Joaquín Guzmán Loera de otros capós de su generación fue su obsesión por la logística. Mientras muchos confiaban únicamente en la corrupción de policías y militares para mover droga en tráileres, avionetas o embarcaciones improvisadas, el Chapo entendió que la clave para sobrevivir no era solo producir más, sino transportar mejor. Fue así como introdujo un método que cambiaría la historia del narcotráfico: los túneles fronterizos. Desde principios de los 90, ingenieros y trabajadores de confianza del Cártel de Sinaloa comenzaron a excavar pasajes subterráneos que conectaban casas en México con bodegas o talleres en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Nogales, Tijuana y Otay Mesa. Estos túneles no eran excavaciones rudimentarias, sino verdaderas obras de ingeniería clandestina. Contaban con sistemas de ventilación para evitar la acumulación de gases. Estaban equipados con cables eléctricos que iluminaban el trayecto. Muchos tenían vías metálicas con carritos o motocicletas adaptadas para transportar los cargamentos. Algunos incluían bombeo de agua para evitar inundaciones y reforzamientos de madera o cemento para darles estabilidad. Las autoridades estadounidenses quedaron sorprendidas la primera vez que descubrieron uno. No podían creer que, bajo la frontera más vigilada del mundo, existieran túneles de más de 500 metros, excavados con precisión milimétrica, que permitían mover toneladas de cocaína y marihuana sin ser detectados. Pero los túneles eran solo una parte de su creatividad. Guzmán diversificó las rutas de tráfico como pocos lo habían hecho antes. Usó todo lo que estaba a su alcance: aeronaves ligeras, lanchas rápidas, trenes de carga. Detrás de esas operaciones había cientos de campesinos, mecánicos, ingenieros y pilotos. Guzmán entendió que el narcotráfico no era solo violencia, sino también administración. Cada túnel requería meses de trabajo, decenas de obreros y millones de dólares en inversión. Sin embargo, la recompensa era exponencial. Un solo túnel operativo podía mover más droga en 6 meses que toda una flota de camiones expuestos a retenes. Ese nivel de organización lo convirtió en un empresario criminal, más que en un simple traficante. En la práctica, el Cártel de Sinaloa funcionaba como una multinacional con departamentos: seguridad, logística, finanzas y recursos humanos. Guzmán estaba al frente de todo, exigiendo puntualidad y eficacia. En el mundo del Chapo, los errores no tenían cabida. Si un cargamento llegaba tarde, se perdía, o era interceptado, el castigo era inmediato. Esta disciplina brutal generó miedo, pero también lealtad. Quienes cumplían sabían que tendrían protección y ganancias constantes. Quienes fallaban, sabían que enfrentarían consecuencias fatales. El crecimiento del Cártel de Sinaloa durante los años 90 no solo estuvo marcado por innovación logística y poder económico. También desató una espiral de violencia que bañó de sangre a México. La expansión de Guzmán hacia la frontera norte lo colocó frente a uno de sus mayores rivales, los hermanos Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana. Desde su bastión en Baja California, los Arellano habían consolidado un imperio propio, controlando cruces estratégicos hacia California y Arizona. Eran violentos, ostentosos y despiadados, conocidos por su gusto por el lujo, las fiestas y por un ejército de sicarios armados hasta los dientes. El choque entre ambos grupos era inevitable. Guzmán necesitaba acceso a esas rutas para expandir su negocio. Los Arellano no estaban dispuestos a ceder un centímetro de territorio. La rivalidad escaló rápidamente en una guerra sin cuartel. En Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalajara, se multiplicaron los enfrentamientos entre sicarios de ambos bandos.
Las ciudades fronterizas se convirtieron en campos de batalla, emboscadas en avenidas principales, balaceras en discotecas, ejecuciones públicas y cuerpos colgados como advertencia. Los Arellano Félix tenían fama de sanguinarios. Sus hombres eran entrenados en técnicas militares, muchos con antecedentes en cuerpos de élite del ejército mexicano. Pero el cártel de Sinaloa no se quedaba atrás. Guzmán contrataba sicarios jóvenes, les pagaba mejor que el ejército, y los mantenía fieles con un sistema de recompensas y castigos. En cuestión de meses, la frontera se transformó en un infierno. Los asesinatos se contaban por decenas, y la población civil quedó atrapada en medio de una guerra que parecía no tener límites. El punto más álgido de esta violencia llegó el 24 de mayo de 1993. Ese día, Joaquín Guzmán viajó a Guadalajara para tomar un avión. Los Arellano Félix, que lo tenían vigilado, enviaron a un grupo armado para asesinarlo en el aeropuerto internacional de la ciudad. Lo que ocurrió después se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la historia del narcotráfico mexicano. En medio de la confusión, los sicarios dispararon contra un automóvil que, según las versiones oficiales, confundieron con el del capo. Dentro de ese vehículo viajaba el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara. El cardenal murió acribillado con más de una decena de balas. El asesinato de un líder religioso de tal magnitud sacudió a México entero. El gobierno no tuvo más opción que reconocer públicamente la violencia desatada por los cárteles, y el nombre de Joaquín Guzmán Loera apareció en los titulares internacionales. Aunque las versiones oficiales culparon a los Arellano Félix de la confusión, otras hipótesis señalaron directamente a El Chapo. Hasta hoy, la verdad de lo ocurrido sigue siendo objeto de debate. Lo cierto es que aquel evento colocó al narcotráfico en el centro de la opinión pública y obligó al Estado a responder con mayor fuerza. Tras el asesinato del cardenal, Joaquín Guzmán fue catalogado como enemigo público. Su rostro apareció en carteles de Se Busca, su nombre fue mencionado en los informes de la DEA, y su vida pasó de la clandestinidad al escrutinio internacional. Sin embargo, la violencia no frenó su ambición. El cártel de Sinaloa continuó expandiéndose, arrebatando territorios, asegurando nuevas rutas y demostrando que, a pesar de la presión, Guzmán seguía al mando. La guerra contra los Arellano Félix mostró al mundo una nueva cara del narcotráfico, no solo un negocio clandestino, sino un conflicto armado entre organizaciones con poder económico, militar y político. Guzmán sobrevivió a esa tormenta, pero las consecuencias apenas comenzaban. 1993 fue el año en que Joaquín Guzmán Loera pasó de ser un capo en ascenso a convertirse en una figura internacional. Ese año marcó un punto de quiebre en su vida y en la historia del narcotráfico en México. Todo comenzó el 24 de mayo de 1993, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Aquel día, Guzmán tenía previsto viajar a la Ciudad de México. Pero los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, lo tenían vigilado desde hacía semanas. Su principal sicario, Ramón Arellano Félix, había organizado una emboscada para asesinarlo en la terminal de salidas nacionales. Alrededor de las 16 horas, Guzmán llegó al aeropuerto en una camioneta Gran Marquis blanca, acompañado de sus escoltas. En ese mismo momento, otro vehículo, un Mercury blanco muy parecido, ingresó al área. Dentro de él viajaba el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara. Los sicarios de los Arellano Félix, apostados en el estacionamiento, confundieron los vehículos. Al ver al cardenal descender, lo creyeron Guzmán y abrieron fuego sin piedad. El prelado recibió más de una decena de impactos de bala y murió en el acto. La confusión fue total. Los pasajeros corrieron despavoridos, la policía llegó minutos después y la noticia se propagó con rapidez. El cardenal de Guadalajara había sido asesinado en un tiroteo ligado al narcotráfico. Ese día, Guzmán logró escapar del aeropuerto ileso, pero su vida cambió para siempre. El asesinato de Posadas provocó un escándalo nacional y una tormenta política. El gobierno mexicano, presionado por el Vaticano y por Estados Unidos, no tuvo más remedio que intensificar la persecución contra los cárteles. Y entre todos los nombres, uno comenzó a destacar: Joaquín Guzmán Loera. Después del atentado en Guadalajara, Guzmán se convirtió en el hombre más buscado de México. Sabía que las autoridades no descansarían hasta dar con él,
y que Estados Unidos estaba presionando para su captura. Buscando refugio, decidió huir hacia Guatemala, un país con una frontera porosa, autoridades corruptas y redes de protección donde podía pasar inadvertido. Viajó con un convoy de hombres armados, intentando mantenerse siempre en movimiento. Sin embargo, la presión internacional ya había alertado a las fuerzas de seguridad guatemaltecas. El 9 de junio de 1993, apenas 2 semanas después del atentado en Guadalajara, Guzmán fue localizado cerca de Tapachula, en la frontera con México. Viajaba en un convoy de varios vehículos, acompañado de escoltas fuertemente armados. Las fuerzas de seguridad de Guatemala, con apoyo de información de la DEA, montaron un operativo relámpago. El enfrentamiento fue breve. Ante la superioridad numérica, los hombres de Guzmán se rindieron. El capo más buscado de México fue arrestado sin disparar un tiro. Las imágenes recorrieron el mundo, Guzmán esposado, con el rostro serio, rodeado de militares. La noticia fue recibida como un triunfo para el gobierno mexicano, que apenas 2 semanas antes había sido duramente cuestionado por su incapacidad para contener la violencia del narcotráfico. En cuestión de horas, Guzmán fue entregado a las autoridades mexicanas. Trasladado en avión desde Guatemala, llegó bajo estrictas medidas de seguridad y fue internado en el Penal Federal de Máxima Seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Oficialmente, la justicia mexicana había logrado lo que parecía imposible: atrapar al líder del cártel de Sinaloa. Para el gobierno, era la prueba de que se podía combatir al narcotráfico. Para la opinión pública, era el inicio de un mito, el encarcelamiento de un hombre que, incluso tras las rejas, mantendría su poder intacto. Puente Grande era considerado en ese entonces el penal más seguro del país. Sin embargo, Guzmán pronto comenzó a corromper al personal. Con dinero y favores, transformó su celda en un centro de operaciones. Se decía que recibía comida especial, visitas frecuentes, e incluso acceso a teléfonos para mantener comunicación con sus socios. El cártel de Sinaloa no se debilitó. Bajo su liderazgo indirecto, la organización continuó expandiéndose gracias a la disciplina de Ismael El Mayo Zambada y otros operadores. El capo podía estar tras las rejas, pero su imperio seguía vivo. La captura de 1993 mostró al mundo 2 cosas: que el Estado podía atrapar al hombre más buscado, pero también que ni siquiera una prisión de máxima seguridad podía contener su influencia. El mito de El Chapo apenas comenzaba a crecer. Cuando Joaquín Guzmán Loera fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en junio de 1993, se esperaba que su imperio comenzara a desmoronarse. Oficialmente, aquel complejo carcelario era la prisión más segura del país: muros altos, vigilancia armada, controles estrictos y un sistema pensado para evitar fugas y privilegios. Pero la realidad fue otra. Desde el primer día, Guzmán entendió que el poder no se medía en barrotes ni en candados. El verdadero poder estaba en la corrupción. Casi de inmediato comenzó a sobornar a funcionarios y custodios de todos los niveles. Con dinero, favores y protección, se aseguró de que su estancia fuera mucho más cómoda que la de cualquier otro interno. Pronto, logró cosas que parecían imposibles dentro de una prisión de máxima seguridad. Se le unió un chef personal, que le preparaba cualquier comida que deseara, desde hamburguesas sencillas hasta langostas frescas. Mientras los demás reclusos sobrevivían con comida básica de la prisión, Guzmán cenaba platillos dignos de un restaurante de lujo. El director del penal, cómplice en el negocio del narcotráfico, permitió aún más privilegios: acceso a teléfonos celulares para comunicarse con el exterior, ropa y zapatos nuevos que lo distinguían del resto, y visitas constantes. Incluso, según varios testimonios, pudo recibir en secreto a algunas de sus esposas y parejas dentro de la cárcel, algo inconcebible para cualquier otro preso. Puente Grande, en lugar de una prisión, se convirtió en su oficina personal. Mientras disfrutaba de comodidades dentro de la cárcel, Guzmán no descuidó el negocio. Confiaba la administración de su imperio a hombres de absoluta lealtad. Por un lado, estaba su segundo al mando, Miguel Ángel Martínez Martínez, alias El Tololoche, encargado de coordinar operaciones, pagos y envíos de droga. Por otro, su hermano Arturo Guzmán Loera, conocido como El Pollo, quien mantenía la red familiar activa y aseguraba el flujo de dinero hacia la prisión.
Las órdenes de Guzmán viajaban hacia afuera a través de abogados, familiares y teléfonos celulares que ingresaban con complicidad de custodios. Desde su celda, seguía tomando decisiones estratégicas, qué rutas usar, a quién sobornar y cómo responder a las amenazas de rivales. Lejos de debilitarse, el cártel de Sinaloa se fortaleció. Con Ismael El Mayo Zambada operando libre y una red de contactos consolidada, el negocio siguió generando millones. Guzmán estaba preso, sí, pero seguía siendo el cerebro y la figura central de la organización. Los rumores sobre su vida en prisión comenzaron a circular con fuerza. Decían que los custodios lo llamaban señor, que entraba y salía del área de celdas con absoluta libertad, y que podía recibir visitas en horarios y condiciones prohibidas para todos los demás internos. El contraste era evidente. Mientras el resto de los prisioneros sufría el régimen estricto de Puente Grande, Guzmán vivía con privilegios que recordaban más a un hotel privado que a una celda de máxima seguridad. La corrupción del sistema quedaba expuesta. Y con ello, crecía la figura mítica de Guzmán, el capo que ni siquiera tras las rejas perdía el control de su mundo. Puente Grande no fue un castigo para el Chapo, sino una extensión de su poder. Puente Grande no fue un castigo para el Chapo, sino una extensión de su poder. Desde ahí, demostró que podía comprarlo todo: silencio, protección, lujos y obediencia. Y lo más sorprendente estaba aún por venir. 8 años después, en 2001, Joaquín Guzmán Loera lograría lo impensable: escapar de esa misma prisión en una fuga que pasaría a la historia. El penal de Puente Grande, en Jalisco, fue diseñado como una prisión inexpugnable. Cámaras de vigilancia, torres de seguridad, muros altos y un régimen estricto lo convertían en la joya del sistema penitenciario mexicano. Y sin embargo, el 19 de enero de 2001, Joaquín Guzmán Loera, el hombre más vigilado del país, se escapó sin disparar una sola bala. La fuga de El Chapo no fue un acto de magia, sino el resultado de años de corrupción sistemática. Guzmán había invertido millones en sobornar a guardias, comandantes e incluso a directivos de la prisión. Lo que empezó con favores y privilegios, comida especial, visitas y acceso a teléfonos, terminó en una estructura completa de complicidad. Decenas de custodios estaban bajo su nómina. Algunos recibían dinero para mirar hacia otro lado, otros cumplían funciones específicas en el plan de escape. La prisión que debía contenerlos se había convertido, en la práctica, en un santuario controlado por él. La fuga de Joaquín Guzmán Loera de Puente Grande no se improvisó en una noche. Fue el resultado de años de planeación, sobornos y lealtades compradas. Su estructura de corrupción era tan profunda que alcanzaba a custodios, jefes de seguridad e incluso a directivos del penal. El plan final era ingenioso por su sencillez. A diferencia de lo que podía imaginarse en una película, un túnel subterráneo o una fuga a balazos, Guzmán eligió un método cotidiano, casi invisible: un carrito de lavandería. Ese objeto ordinario, utilizado todos los días para transportar ropa sucia, se convirtió en su pasaporte a la libertad. El capo aprovechó la rutina del penal. Cada noche, decenas de carritos recorrían pasillos y filtros de seguridad sin levantar sospechas. El 19 de enero de 2001, alrededor de las 20:30 horas, un trabajador de confianza ingresó a la celda de Guzmán. Bajo la mirada cómplice de los guardias, el Chapo se escondió dentro del compartimento del carrito, oculto bajo montones de sábanas y uniformes. El peso adicional no despertó dudas, todos los filtros estaban ya comprados. El carrito comenzó su recorrido. Pasó por varias puertas, atravesó controles, cruzó pasillos oscuros y llegó a las áreas de servicio. Cada vez que un guardia se acercaba, fingía una inspección superficial y dejaba pasar. Algunos recibían billetes doblados discretamente, otros simplemente desviaban la vista. Guzmán estaba atravesando los muros de una prisión de máxima seguridad sin que nadie osara detenerlo. Después de recorrer pasillos y filtros internos, el carrito llegó hasta la zona de lavandería y, finalmente, a la salida de servicio. Allí, un vehículo esperaba del otro lado. El trabajador abrió la compuerta, sacó el carrito y lo empujó hasta el automóvil. Fue entonces cuando Guzmán descendió, se incorporó tranquilamente y subió al asiento trasero. No hubo disparos, no hubo alarmas. El capo más vigilado de México abandonaba el penal como si fuera un empleado más.
Las investigaciones posteriores revelaron que la fuga fue posible gracias a la complicidad de al menos 70 funcionarios penitenciarios, custodios, mandos intermedios y hasta personal administrativo. Todos habían recibido dinero, favores o promesas de protección. El sistema entero se había rendido ante el poder corruptor de Guzmán. Al salir del penal, un convoy de vehículos lo esperaba para escoltarlo hasta una casa de seguridad. Desde allí, desapareció en la Sierra de Sinaloa, protegido por comunidades que lo veían como un benefactor. La fuga fue tan limpia, tan inesperada, que al amanecer las autoridades aún no podían confirmar si Guzmán realmente había escapado. La versión oficial tardó horas en difundirse, y cuando lo hizo, el escándalo ya era imparable. Para la opinión pública, la fuga fue humillante. El Estado mexicano había fallado frente a todo el mundo. Un capo encerrado en la prisión más segura del país había salido oculto en un carrito de lavandería, sin violencia, sin resistencia. Para Guzmán, fue el triunfo de su estrategia, demostrar que, con dinero e inteligencia, podía vencer al sistema entero. El carrito de lavandería no solo lo sacó de Puente Grande, también lo catapultó a la leyenda. A partir de ese momento, el Chapo Guzmán no sería visto solo como un capo, sería considerado un fantasma capaz de escapar de cualquier encierro, un enemigo imposible de contener. Desde la libertad, Guzmán se preparaba para una nueva etapa. En los años siguientes, su imperio crecería hasta dimensiones nunca vistas, desatando guerras sangrientas y alcanzando un poder que lo colocaría entre los hombres más ricos del planeta. Cuando Joaquín Guzmán Loera escapó de Puente Grande en enero de 2001, no volvió como un fugitivo cualquiera. Volvió como un hombre decidido a expandir su imperio y a demostrar que su fuga no había sido una debilidad, sino el inicio de su consagración. En pocos meses, Guzmán retomó el control del cártel de Sinaloa, reestructurando sus operaciones con una visión empresarial. Su liderazgo era claro: el negocio debía crecer, diversificarse y ganar la guerra contra cualquier rival que amenazara su hegemonía. Desde su escondite en la Sierra de Sinaloa, Guzmán empezó a convocar a sus socios más leales. A su lado estaban Ismael El Mayo Zambada, un capo veterano con gran influencia en rutas fronterizas, y los hermanos Beltrán Leiva, Héctor y Arturo, operadores expertos en tráfico de cocaína. Juntos consolidaron una estructura que funcionaba como una multinacional criminal. Cada uno tenía su rol. Guzmán aportaba la visión y el poder de decisión, El Mayo garantizaba logística y relaciones políticas, y los Beltrán Leiva aportaban fuerza armada y vínculos con Sudamérica. Con esa alianza, el cártel de Sinaloa creció hasta dominar rutas clave en Sonora, Chihuahua, Baja California y Durango. Desde ahí, sus cargamentos cruzaban hacia Estados Unidos por múltiples puntos, minimizando riesgos y asegurando ganancias millonarias. Pero la expansión no fue pacífica. Entre 2001 y 2010, Guzmán desató guerras contra cárteles rivales que dejaron miles de muertos. El cártel de Juárez, que controlaba rutas históricas por Chihuahua, se convirtió en uno de sus principales enemigos. La batalla por Ciudad Juárez, uno de los cruces más importantes hacia Texas, transformó a la ciudad en un campo de guerra, con cuerpos en las calles y ejecuciones diarias. El cártel de Tijuana, aún bajo el mando de los Arellano Félix, también resistió la expansión sinaloense. Aunque debilitados por capturas y muertes de sus líderes, sus sicarios mantuvieron una guerra sangrienta contra Guzmán y sus aliados. Incluso dentro de su propia organización, las tensiones no tardaron en aparecer. La alianza con los Beltrán Leiva se rompió en 2008, tras la captura de Alfredo Beltrán, alias El Mochomo. Los hermanos acusaron a Guzmán de haberlo entregado y declararon la guerra abierta contra él. Esa fractura desató una ola de violencia brutal en estados como Sinaloa, Sonora y Guerrero. Mientras tanto, Guzmán empezaba a convertirse en un nombre recurrente en los medios internacionales. Su capacidad para evadir a las autoridades, su riqueza y su violencia lo convirtieron en un personaje de leyenda. En 2009, la revista Forbes lo incluyó en su lista de las personas más ricas del mundo, estimando su fortuna en más de $1.000 millones. Aparecía junto a empresarios, banqueros y magnates globales, lo que generó controversia y críticas. Para muchos, era la prueba de que Guzmán había alcanzado un poder comparable al de las grandes corporaciones legales. Aquel reconocimiento mediático reforzó su mito: ya no era solo un criminal buscado,
sino un símbolo del fracaso del Estado mexicano y de la magnitud del narcotráfico como fenómeno global. A pesar de ser el hombre más buscado de México y uno de los criminales más perseguidos por la DEA, Guzmán parecía intocable. Se movía entre ranchos y casas de seguridad, protegido por comunidades que lo veían como benefactor. En muchas regiones de Sinaloa, financiaba caminos, apoyaba fiestas patronales y repartía dinero a familias pobres. Para algunos, era un villano sanguinario, para otros, un Robin Hood moderno. Esa dualidad aumentaba su leyenda. Entre 2001 y 2010, Joaquín Guzmán pasó de ser un fugitivo a convertirse en el capo más poderoso del planeta. Su imperio se expandió por México, Centroamérica y Estados Unidos. Y mientras sus enemigos caían uno a uno, él parecía inmortal. Pero la violencia desatada por el narcotráfico alcanzó niveles nunca vistos. La llamada guerra contra el narco, iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, colocaría a Guzmán en el centro del escenario, convirtiéndolo en objetivo número uno del Estado mexicano y de la DEA. En diciembre de 2006, el recién electo presidente de México, Felipe Calderón, tomó una decisión que marcaría a toda una generación: declarar una guerra frontal contra el narcotráfico. Miles de soldados y marinos fueron desplegados en las calles, ciudades enteras fueron militarizadas, y los capos más poderosos se convirtieron en los objetivos prioritarios. En el centro de esa guerra estaba Joaquín Guzmán Loera. Para el gobierno de Calderón y para la DEA, capturar a El Chapo significaba el mayor triunfo posible. Por primera vez en la historia reciente, el Estado mexicano movilizó de forma masiva a las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado. Helicópteros, tanques ligeros y retenes militares se instalaron en regiones clave: Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero y, por supuesto, Sinaloa. El objetivo era desmantelar a los grandes cárteles: Tijuana, Juárez, Beltrán Leiva, Los Zetas, la familia michoacana y, sobre todo, el cártel de Sinaloa. Pero la estrategia tuvo un efecto inesperado: la violencia se multiplicó. Los enfrentamientos entre soldados y sicarios eran brutales, pero aún más sangrientas fueron las guerras entre los propios cárteles que luchaban por rutas y territorios debilitados por las capturas. Hasta mediados de los años 2000, los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Héctor, Alfredo y Carlos, eran aliados inseparables de Joaquín Guzmán y de El Mayo Zambada. Eran parte de la cúpula que mantenía unido al cártel de Sinaloa, compartiendo rutas, cargamentos y poder. Los Beltrán Leiva tenían fama de sanguinarios, pero también de eficientes. Se encargaban de mantener contacto con los proveedores colombianos, aseguraban corredores clave y tenían un ejército de sicarios leales que imponían respeto en el territorio. Para Guzmán, eran piezas indispensables en su maquinaria. Pero en enero de 2008 todo cambió. El arresto de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, en Culiacán, detonó una crisis interna. Sus hermanos no dudaron. Convencidos de que El Chapo lo había traicionado para protegerse a sí mismo, rompieron la alianza. La fractura desató una guerra brutal que cubrió con sangre estados como Sinaloa, Sonora, Guerrero y Morelos. Los Beltrán Leiva se replegaron y formaron su propia organización, declarando a Guzmán su enemigo número uno. Las calles comenzaron a llenarse de escenas dantescas: decapitados, colgados en puentes, balaceras en zonas urbanas, incluso atentados contra altos mandos policíacos. Fue en este periodo cuando la violencia del narcotráfico alcanzó niveles inéditos en México. Los Beltrán Leiva se aliaron con los Zetas, otro grupo en expansión conocido por su crueldad extrema, lo que aumentó aún más la intensidad del conflicto. Por primera vez, Guzmán enfrentaba una coalición que podía igualar su fuerza armada. Al mismo tiempo, nuevas organizaciones emergieron para disputar poder. Los Zetas, un grupo formado por desertores de élite del ejército mexicano, se convirtieron en un enemigo formidable. Su entrenamiento militar y su brutalidad sin límites, decapitaciones públicas, masacres de migrantes, ataques con granadas, marcaron un antes y un después en la violencia del narcotráfico. En Michoacán, surgió la familia michoacana, un grupo que mezclaba religión con narcotráfico, predicando mensajes morales mientras distribuían drogas y asesinaban rivales. Estas nuevas organizaciones obligaron a Guzmán a reforzar su estructura militar y a recurrir a tácticas aún más sofisticadas para mantener el control de sus territorios. Mientras el país ardía en sangre,
Guzmán parecía intocable. Las fuerzas federales realizaron múltiples operativos para capturarlo en Sinaloa, Durango y Chihuahua, pero siempre lograba escapar. Se decía que recibía alertas anticipadas de soldados y policías corruptos. En otras ocasiones, huía a través de túneles subterráneos que conectaban casas y ranchos en Culiacán y Los Mochis. Incluso, algunos operativos fracasaron porque al llegar al escondite, Guzmán había escapado minutos antes. El mito crecía: el Chapo no solo era poderoso, sino que parecía invisible para el Estado. En medio de la violencia, Guzmán mantenía un aura ambivalente en la sierra de Sinaloa. Para muchos campesinos, seguía siendo un benefactor. Financiaba fiestas patronales, ayudaba a familias pobres y apoyaba a comunidades marginadas. Esa mezcla de terror y protección reforzaba su imagen de patrón, el hombre que mandaba más que el propio gobierno. Entre 2006 y 2012, México vivió uno de los periodos más sangrientos de su historia reciente. Se calcula que más de 120,000 personas murieron en enfrentamientos, ejecuciones y desapariciones ligadas al narcotráfico. Y aunque muchos capos fueron abatidos, entre ellos Arturo Beltrán Leiva, abatido en 2009, Guzmán seguía en libertad, reforzando la percepción de que el Estado no podía atraparlo. La guerra contra el narco convirtió a México en un campo de batalla, pero no logró su objetivo principal: capturar a Joaquín Guzmán Loera. El capo sobrevivió a operativos militares, a guerras internas y a rivales sanguinarios. Y para 2014, seguía siendo el criminal más buscado del mundo. En la guerra del narcotráfico, no todo se decidía con armas y balaceras. La información era un recurso tan valioso como el dinero o las drogas. Joaquín Guzmán Loera lo entendió muy pronto: quien controla las comunicaciones, controla la seguridad. A finales de la década del 2000, el Chapo incorporó a su círculo de confianza a un joven ingeniero colombiano de apenas 20 años, Cristian Rodríguez. Especialista en telecomunicaciones y software de espionaje, Rodríguez diseñó para Guzmán un sistema de interceptación digital capaz de escuchar llamadas, leer mensajes y rastrear la ubicación de enemigos, socios e incluso familiares. Durante los 2 años siguientes, Cristian Rodríguez se convirtió en una figura clave para el capo. Viajaba regularmente a las montañas de Sinaloa, donde Guzmán se ocultaba, para instalar servidores, ajustar antenas y explicarle cómo funcionaban sus programas. Rodríguez creó una red de teléfonos BlackBerry encriptados que permitían a Guzmán comunicarse con su círculo cercano sin temor a ser interceptado por la DEA o el ejército mexicano. También instaló cámaras de vigilancia en casas de seguridad y ranchos, todas conectadas a un centro de monitoreo que solo el capo podía consultar. El sistema era tan avanzado que Guzmán podía espiar a sus propios socios y comprobar su lealtad. Si alguien hablaba demasiado o negociaba a espaldas de la organización, el software de Rodríguez lo delataba. Pero aquella cercanía con el Chapo lo puso bajo la lupa. El FBI comenzó a rastrear sus movimientos internacionales. Sabían que, si lograban capturar al ingeniero, tendrían acceso a los secretos digitales del capo. En febrero de 2010, Rodríguez viajó a Nueva York para buscar nuevos clientes. Allí, cometió un error fatal: ofreció su software espía a un supuesto mafioso ruso, sin saber que en realidad se trataba de un agente federal encubierto. El programa, diseñado originalmente para proteger al cártel de Sinaloa, fue presentado como una herramienta para vigilar rivales en el mundo del crimen organizado. Esa operación fue bautizada como Servidor Jack, una investigación encubierta que reveló el verdadero alcance del ingeniero colombiano. En 2011, tras meses de seguimiento, Cristian Rodríguez fue arrestado. Para evitar una condena mayor, aceptó cooperar con el FBI. Su colaboración fue clave: entregó acceso a los servidores, explicó el funcionamiento de la red encriptada y, lo más importante, permitió que las autoridades estadounidenses comenzaran a espiar directamente las comunicaciones del Chapo. A partir de entonces, Guzmán dejó de ser un fantasma. Cada llamada, cada mensaje y cada orden enviada a través del sistema de Rodríguez se convirtió en evidencia. El hombre que había burlado al ejército y a la policía mexicana durante años, sin darse cuenta, estaba siendo vigilado desde dentro de su propia red. Con la información obtenida gracias a Rodríguez, la DEA y la Marina Mexicana comenzaron a planear una serie de operativos. Y en febrero de 2014, después de más de una década en fuga, Joaquín Guzmán Loera fue capturado en Mazatlán.
Gracias a los datos entregados por Cristian Rodríguez, las agencias estadounidenses comenzaron a escuchar directamente las comunicaciones privadas de Joaquín Guzmán Loera. Lo que descubrieron no solo fue la estructura de un imperio criminal, sino también aspectos desconocidos de su vida íntima. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que Guzmán había comenzado a utilizar a sus novias y esposas como representantes en sus negocios. Por seguridad, ya no confiaba plenamente en operadores externos. Prefería delegar tareas sensibles en mujeres de su círculo más cercano, que servían como mensajeras, administradoras o intermediarias en acuerdos clave. De esta forma, sus parejas no solo formaban parte de su vida personal, sino también de su estrategia criminal. Ellas transportaban mensajes, gestionaban finanzas y, en algunos casos, organizaban reuniones con lugartenientes. Para las autoridades, aquello era una revelación. El capo estaba blindando su organización desde dentro de la familia. Las intervenciones también revelaron las conversaciones que mantenía con una de sus 4 esposas, Emma Coronel Aispuro, una joven reina de belleza con la que se casó en 2007. En esas charlas, Guzmán mostraba una faceta muy distinta a la del capo sanguinario que encabezaba listas de los más buscados. Emma Coronel había dado a luz a 2 gemelas en 2011, a quienes llamaron María Joaquina y Emali Guadalupe. Guzmán hablaba con ternura de sus hijas pequeñas, demostrando un lado paternal que pocas veces se asociaba a su imagen pública. En medio de instrucciones logísticas y conversaciones de negocios, también había espacio para bromas y gestos de cariño. En un intercambio con Emma, se reía al decir que lo que más extrañaba eran sus enchiladas, confesando que nada en el mundo se comparaba al sabor de la comida que ella le preparaba. Estos fragmentos de conversaciones mostraban a un Guzmán dual. Por un lado, el capo calculador que utilizaba a su círculo íntimo como parte de su organización. Por otro, un hombre que en privado hablaba con amor de sus hijas, celebraba detalles cotidianos y compartía chistes con su esposa. Para los investigadores estadounidenses, aquellos mensajes eran oro puro. No solo confirmaban la estructura de su red de operaciones, sino que también ofrecían material humano con el que era posible perfilar su carácter y localizarlo. Cada palabra, cada comunicación interceptada acercaba un poco más a las autoridades a su captura. El capo más buscado del mundo, que parecía un fantasma imposible de rastrear, había dejado que su intimidad se convirtiera en su punto débil. El amor por sus hijas y la confianza en sus esposas eran la grieta en su armadura. Con esas comunicaciones interceptadas, los gobiernos de México y Estados Unidos lograron ubicar sus escondites en Sinaloa y Mazatlán. Y en 2014, tras más de una década prófugo, el Chapo caería nuevamente en manos de la justicia. Después de más de una década prófugo, Joaquín Guzmán Loera parecía intocable. Había sobrevivido a la guerra contra el narco, había derrotado a rivales poderosos y había expandido al cártel de Sinaloa a nivel internacional. Pero en 2014, una serie de descuidos, combinados con la presión constante de Estados Unidos y México, marcaron el inicio de su caída. Gracias a la información obtenida del sistema de comunicaciones diseñado por Cristian Rodríguez, la DEA y la Marina Mexicana comenzaron a ubicar a Guzmán en la Sierra de Sinaloa. Cada llamada, cada mensaje interceptado revelaba patrones de movimiento, nombres de operadores y ubicaciones aproximadas de sus refugios. Los informes señalaban que el Chapo se desplazaba constantemente entre casas de seguridad en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. Todas esas viviendas estaban conectadas por túneles subterráneos, equipados con ventilación, iluminación y salidas secretas que desembocaban en alcantarillas o en otros edificios. En febrero de 2014, las Fuerzas Especiales de la Marina montaron un operativo en Culiacán, donde Guzmán se escondía en una casa fortificada. Cuando ingresaron, encontraron un túnel oculto bajo la bañera del baño. Ese pasaje lo había llevado directamente al sistema de alcantarillado de la ciudad, permitiéndole escapar minutos antes. No era la primera vez que ocurría. En varias ocasiones, los marinos habían llegado a sus escondites solo para descubrir que el Chapo se les había escapado segundos antes, gracias a una red de túneles construidos con precisión y financiados con millones de dólares. Cada fuga aumentaba su leyenda, pero también agotaba sus opciones. La madrugada del 22 de febrero de 2014 quedaría grabada en la historia del narcotráfico. Tras años de persecución, la Marina Armada de México, en coordinación con la DEA,
lanzó el operativo que finalmente llevaría a la captura de Joaquín Guzmán Loera. Durante semanas, la inteligencia estadounidense había monitoreado llamadas y mensajes que situaban al capo en el puerto turístico de Mazatlán, Sinaloa. Lejos de sus refugios habituales en la sierra, Guzmán se sentía relativamente seguro en una zona urbana, acompañado de su esposa Emma Coronel Aispuro y sus hijas gemelas de apenas 2 años. Las fuerzas especiales de la Marina ya habían fallado en intentos previos en Culiacán y Los Mochis, donde Guzmán había logrado escapar a través de túneles ocultos bajo las bañeras de sus casas de seguridad. Esta vez, la instrucción era clara: rodear por completo el edificio y evitar cualquier ruta de escape. El objetivo fue el Hotel Miramar, un inmueble discreto frente a la playa. En apariencia, era un lugar de vacaciones más, lleno de turistas extranjeros y familias locales. Nadie sospechaba que en una de sus suites se encontraba el hombre más buscado del planeta. En la operación participaron más de un centenar de marinos de élite, respaldados por helicópteros artillados y vehículos blindados. La orden era actuar con precisión quirúrgica, evitando bajas civiles y asegurando la captura con vida del objetivo. En la madrugada, alrededor de las 6:40 de la mañana, los marinos irrumpieron en el hotel. En cuestión de minutos aseguraron los accesos principales, evacuaron discretamente a los huéspedes cercanos y subieron por las escaleras hacia la suite donde Guzmán dormía. No hubo tiempo para reaccionar. A diferencia de sus escondites en la sierra, el hotel no tenía túneles ni rutas secretas. Guzmán fue sorprendido en pijama, acompañado de su familia. Los marinos lo sometieron sin un solo disparo. El capo, que tantas veces había escapado por segundos, esta vez no pudo hacer nada. Su captura fue silenciosa, rápida y sin resistencia. Una vez asegurado, Guzmán fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad sin precedentes. Fuera del hotel ya lo esperaba un convoy de vehículos blindados que lo llevó directamente al aeropuerto, donde un avión militar lo trasladó al penal del Altiplano, en el Estado de México. En pocas horas, las imágenes de su arresto circularon por todo el mundo: Guzmán esposado, con la cabeza baja, rodeado de marinos encapuchados. El mito del hombre invisible parecía haberse derrumbado. El operativo de Mazatlán fue presentado como un éxito absoluto de la cooperación entre México y Estados Unidos. Para el presidente Enrique Peña Nieto, la captura representaba una victoria política y un golpe de autoridad frente a las críticas por la violencia del país. En Estados Unidos, la DEA y el FBI celebraron el resultado. Después de años de espionaje y coordinación binacional, el enemigo número 1 del narcotráfico estaba nuevamente tras las rejas. Pero entre analistas y expertos, la pregunta era inevitable: ¿duraría mucho tiempo encarcelado? La historia de Guzmán había demostrado que, para él, ninguna prisión era realmente segura. El operativo en Mazatlán marcó el fin de más de 10 años de libertad para Joaquín Guzmán. Sin embargo, también abrió el capítulo más humillante para el Estado mexicano. Apenas un año después, el capo demostraría nuevamente que los muros del altiplano no eran suficientes para contenerlo. Julio de 2015, desde una celda en la prisión más vigilada de México, Guzmán volvería a desafiar al mundo con una fuga tan espectacular que parecía imposible. El 11 de julio de 2015, México y el mundo entero volvieron a ser testigos de lo impensable. Joaquín Guzmán Loera, recluido en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, volvió a escapar. Esta vez no fue con un carrito de lavandería. Fue con un túnel subterráneo de ingeniería precisa, construido con paciencia, dinero y complicidad. La celda de Guzmán tenía una cámara que lo seguía las 24 horas, excepto en un pequeño espacio, la zona de la ducha. Por motivos de privacidad, esa área no estaba completamente cubierta. Fue allí donde se ocultaba la clave del escape. Bajo el piso de la regadera había una trampa cuidadosamente construida. Esa compuerta daba acceso a un túnel de 1,5 kilómetros de longitud, que conectaba la prisión con una construcción improvisada en un terreno baldío al otro lado de la cárcel. La noche del 11 de julio, a las 20:52 horas, las cámaras de la celda registraron a Guzmán caminando tranquilamente hacia la ducha. Segundos después, desapareció del campo de visión. Los custodios tardaron más de 15 minutos en reaccionar. Cuando finalmente ingresaron a la celda, encontraron el agujero en el piso de la regadera. El capo más buscado del mundo había vuelto a escapar,
burlando una vez más al sistema penitenciario mexicano. La fuga provocó un terremoto político. El presidente Enrique Peña Nieto, que se encontraba en Francia en una visita oficial, tuvo que regresar de inmediato a México. La prensa internacional ridiculizó al gobierno mexicano. ¿Cómo era posible que un capo escapara de la prisión más segura del país con un túnel excavado bajo sus narices? Después de esa segunda fuga, estuvo prófugo solo 6 meses. Fue recapturado el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, tras un enfrentamiento con la Marina. La recaptura de 2016 cerró el ciclo de un hombre que había escapado 2 veces de prisiones de máxima seguridad y que había desafiado al Estado mexicano durante décadas. Pero también abrió el capítulo final de su historia, el juicio en Estados Unidos y la condena a cadena perpetua. En Nueva York, el mundo sería testigo del llamado juicio del siglo, donde testigos, pruebas y confesiones dibujarían la verdadera magnitud del imperio de El Chapo. En 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales en 2019. Hoy cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas.